¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Sabes que ha sido una semana donde la mayoría ha pasado por pruebas, pero son necesarias, son parte de nuestra vida. Nunca debemos darnos palmadas en la espalda y decir, pobre de mí por esto que me pasa, porque son cosas que nos mejoran. Siempre las dificultades son oportunidades para refrendar nuestro amor hacia ti, para ver tu mano, para escondernos en ti y ver cómo tú nos salvas, nos rescatas, nos añades fuerza, nos sanas. Así que cada situación en nuestra vida es una oportunidad para ver tu gloria, Señor, manifestarse. Gracias por las que hemos estado atribuladas, gracias por las que estamos siendo perfeccionadas. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en tu iglesia y también específicamente por lo que estás haciendo en el ala femenina de la iglesia. Te doy gracias por la vida de mi hermana Martita, porque sin duda, si estás sentada aquí hoy frente a una cámara, es gracias a que tú la has levantado, tú la estás fortaleciendo y hoy la quieres usar para hablar a nuestras vidas. Danos corazones dispuestos, Señor, cava en nosotros oídos para escuchar tu voz y que haya esa disposición en nosotros para obedecerte en todo lo que tú nos indiques. Te damos gracias por tu presencia en este tiempo, en esta reunión, por tu amor y tu poder obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Adelante, amén. Martis. Pues muchísimas gracias, gracias a Dios porque estamos aquí, las que estamos conectadas y pues gracias a Dios y a su misericordia, ¿verdad? Que hoy nos tiene esta noche aquí reunidas. Pero bueno, para no perder más tiempo, ¿se acuerdan que la última vez, la última charla que tuvimos, hablamos acerca de Noemi y yo les dije que leyeran el libro, los 4 capítulos, no es muy largo y yo me imagino que todas venimos listas, ¿verdad? Fueron 2 semanas largas, vacaciones para algunas, pero bueno, yo espero que sí se hayan empapado un poquito de la historia y si no, de todas maneras yo voy a tratar de dar como un contexto general de los 4 capítulos por las recién llegadas a este estudio, por las que son nuevas en esta conectándose y sobre todo por las que no escucharon quizá la charla anterior. Y en la charla anterior hablamos acerca de una mujer viuda que se llamaba Noemí. Y junto a Noemí habían 2 mujeres más viudas, que una era Ruth y la otra era Orfa, ¿verdad? Y bueno, íbamos a hablar por separado de Ruth, porque pues es un tema también bastante, mucho de qué sacar, mucha enseñanza, y bueno, así quisimos dividirlo. Así que esta noche vamos a hablar de Ruth. Y así a largos términos les voy a contar la historia. No soy muy buena contando historias porque creo que a veces entro mucho en detalle, pero voy a intentar de hacerlo en 4 minutos, a ver si tengo tiempo. Pero bueno, así en términos generales, los 4 capítulos del libro de Ruth hablan primero en el capítulo 1 de una familia. Esta familia es la familia de Elimelech, junto con su esposa Noemí y sus 2 hijos, que León y Malón. Y bueno, Elimelech y su familia eran de Belén. Ellos salen de Belén porque están atravesando por una crisis económica, por una hambruna. Ellos tienen hambre, ellos necesitan buscar el sustento de su familia. Y si ustedes sitúan la historia y leyeron la historia, esta historia se sitúa en la época de los jueces. Por lo tanto, en esa época, pues estaban los israelitas viviendo una época muy oscura, una época de rebeldía, una época de desobediencia, de paganismo, de idolatría, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a entender o vamos a especular que quizá esta hambruna vino como un castigo de Dios a su pueblo, como disciplina para su pueblo. Entonces, este hombre, Elimelech, sale de Belén y ellos se van a vivir a un pueblo que se llama Moab. Y bueno, ahí los que hemos leído un poquito más tenemos referencia de quién se trata este pueblo, y si no, pues ya se los expliqué también la charla pasada. Y bueno, ellos desobedecen a pesar de que Dios les pide que no hagan ningún tipo de alianza con los pueblos paganos. Ellos se van a vivir a un pueblo pagano y bueno, empieza la desgracia. Elimelech muere allá, muere en Moab, Noemí enviudece, se queda con sus 2 hijos. Sus 2 hijos luego toman esposas moabitas,
que no le dan hijos y estos dos hijos de Noemí mueren 10 años después y pues no les dejan ninguna descendencia. Entonces imaginen el cuadro que hay entre estas tres mujeres viudas y bueno, Noemí decide, ella extrañaba su tierra, Noemí decide regresar a Belén, sale de Moab, escucha que Dios ha visitado Belén, que hay tiempo de cosecha, que hay alimento y entonces ella dice, bueno, no tengo nada que hacer aquí, aquí yo no tengo nada, yo soy extranjera y ella decide regresar. Junto con ella, sus dos nueras la siguen. Cuando ella se da cuenta que sus dos nueras quieren ir con ella, pues ella les dice, no, no tiene caso que me sigan, mírenme, miren mi miseria, miren cómo estoy mal. Y no solamente estoy mal económicamente, emocionalmente, Noemí se sentía por los suelos. Ella tenía un corazón amargado por la desgracia que estaba viviendo. Entonces estas dos nueras se aferran a ese amor, a ese cariño que le tenían y quieren ir con ella. Ella las persuade, ella les dice, no, no pueden por esto, por esto, por esto, les explica y bueno, Orfa con el dolor de su corazón se despide y ella sí decide regresar a su pueblo con sus padres, con su familia, a su pueblo. Pero Ruth se mantiene firme, ella dice, no, Ruth desde un principio estuvo resuelta a seguirla y ella se mantiene firme y entonces pues Noemí ya no puede hacer más y acepta que Ruth la acompañe. Van juntas, entran a Belén y bueno, pues le llama la atención que Noemí va regresando después de quién sabe cuántos años que ella ya no estaba en el pueblo y viene con una mujer extranjera y aparte moabita. Entonces pues hay allí un poquito de llamar la atención a todo el pueblo, ¿verdad? Todo el pueblo se entera. Y bueno, transcurren los días y pues estas mujeres tienen que comer, estas mujeres tienen que tener para suplir sus necesidades. Y entonces Ruth decide ir a espigar a los campos, era tiempo de cosecha, como les decía, y entonces había la oportunidad de que ellas pudieran alimentarse de las sobras, ¿no? Que había en aquel tiempo, y Ruth le dice a su suegra, ¿me dejas ir? Y su suegra dice, sí, ve. Y casualmente, casual, diría un pastor, pues viene a espigar a un campo y el campo de este hombre llamado Boz resulta que pues es bastante interesante porque cuando Noemí trata de persuadir a sus nueras le dice que ella no tiene un familiar quien la redima y sin embargo luego aparece Noemí, pues sí, Boz es un familiar de mi esposo Elimelech y entonces se le prende el foco y dice, bueno, sí tenemos un familiar que pueda redimir la tierra, que pueda redimirte a ti, y entonces nuestra familia tenga descendencia, nuestra familia prospere. Entonces ahí Noemí arma un plan un poco raro, un poco difícil de digerir y de entender, pero ella hace que su nuera vaya y le proponga a vos casi, casi como matrimonio. Sí, vamos a verlo así. Ella le dice a su nuera, ve y le vas a proponer matrimonio a vos para que él sea tu redentor. Entonces, dentro de toda esta situación, vos se mantiene como un hombre íntegro, un hombre que la respeta, un hombre que le da su lugar, un hombre que en ningún momento le falta a su integridad ni a su persona y le dice, le promete, ¿sabes qué? Déjame, lo voy a solucionar, pues resulta, ¿sabes qué? Te tengo una mala noticia, yo no soy tu pariente más cercano, hay un pariente mucho más cercano de Noemí, entonces tengo que hablar con él y tengo que ver si él no desea redimirte, entonces pues quizá yo lo haga, ¿no? Pero él hace un compromiso con esta moabita, bueno, desde un principio creo que me salté, le cayó bien, le ayudó, le dio alimento, dejó, además le pidió a sus siervos hasta que soltaran por ahí espigas con semilla para que ella pudiera recogerlas, o sea, la favorece en todo momento. Entonces, de un principio vos muestra como el interés allí de Ruth, perdón. Y bueno, al final de todo esto, vos es el pariente redentor, el fulano, como la Reina Valera lo define, así una persona que no es digna de ser mencionada en esta historia, este pariente más cercano decide no redimir, no le conviene y entonces vos toma su lugar y vos redime a Ruth. Pero bueno, aquí durante el estudio pues ya les voy a explicar también de qué se trata este concepto, pero en términos generales Ruth y vos se casan, tienen un hijo, este hijo se llama Obed, que es el abuelo del rey David, y bueno, para Noemí es una gran bendición la llegada de este nieto, así a largos rasgos. Y bueno, el tema de hoy se llama Refugiada bajo las alas del Altísimo. Y ya después de haberles contado la historia,
por todas ustedes que han leído ya el libro de Ruth, y bien, si han escuchado ahorita y me di a entender acerca de la historia, pues ya se las conté. Pues parece ser que es una historia de amor perfecta, ¿verdad? Y yo creo que a muchas de ustedes les encanta este libro. He escuchado a muchas mujeres decir, ay, sí, el libro de Ruth está padrísimo, es una historia de amor preciosa. Es más o menos parecida a la historia o al cuento de Cenicienta, cuando Cenicienta encuentra a su príncipe azul y entonces su vive con su príncipe azul, se casa con él y viven felices para siempre, ¿verdad? Pero bueno, esta historia se parece más al amor de una nuera hacia una suegra. Yo creo que todas vamos a estar de acuerdo aquí que esta historia más o menos es más entre una nuera con su suegra. Ustedes me van a decir, no, eso no puede ser. O sea, esto es algo como que fuera de lugar. La Biblia habla sobre esto, ¿verdad? Porque yo estoy segura que no todas de las que estamos aquí quizá han tenido una buena experiencia con sus suegras, si es que han tenido suegras. Y yo les decía la vez pasada que no es a manera de presunción, pero yo tuve la bendición de tener una relación muy, muy, muy cercana de amistad, de hermanas, de madre e hija con mi suegra. Y yo creo que al menos yo con esta historia me identifico muchísimo y hasta entiendo la situación que va viviendo Ruth al lado de Noemí y entiendo también la parte de Noemí, ¿no? Hacia su nuera. Pero bueno, tratándose de que no es una historia de amor como tal, para el mundo quizá podrían decir que estas historias de los príncipes azules, estas historias de perfectas de amor, pues no existen, ¿no? El mundo puede ver las cosas de una manera bastante banal. Es más, el amor entre una nuera y una suegra está bastante desvirtuado, diría yo, porque no siempre hay esa relación, no siempre hay esa convivencia con las suegras o las nueras con las suegras. Generalmente siempre se busca los intereses personales de cada uno y si me caes bien, bien, y si no, pues no, hazle como quieras, ¿no? Pero bueno, esta historia también se centra en una historia de redención y ejemplifica a la persona de Jesús, ejemplifica a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesús como redentor. Así que, hermanas, quédense, de verdad es una historia preciosa que si nos enfocamos en esa historia de redención de nuestro Dios hacia su pueblo, podríamos decir que Dios desde allí ya estaba marcando las pautas, ya estaba marcando, moviendo las piezas para que todo se moviera a favor de su pueblo y dejarnos este precioso ejemplo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es mostrado hacia su pueblo, es mostrado hacia nosotros a través de su Hijo Jesucristo, quien es el único y suficiente Salvador, es nuestro Redentor. Fíjense, en esta historia Dios paga un precio a través de su Hijo por la novia. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, paga un alto precio por la novia, que somos nosotras, que somos nosotros. Y bueno, Noemí deseaba que Ruth y Orfa, ¿no? Sus dos nueras, comenzaran de nuevo. Como bien leímos y como bien lo comentábamos la charla pasada, ella no tenía nada que ofrecerles. Pero hay algo bien importante que yo hoy quiero mencionarles. Noemí tenía razones. Habían razones que obedecían a esta conclusión de Noemí de desanimar a sus nueras. Y es que Noemí conocía muy bien la ley de Moisés. Y es que Noemí conocía muy bien los mandatos de Dios, del Dios de Israel. Dice Deuteronomio 25, del 5 al 10, se los voy a leer. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y le tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá, o sea, va a ser reconocido como si fuera de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel,
y si el hombre no quiere tomar a su cuñada, bueno, se sigue, hay consecuencias allí de parte de Dios. Entonces, Noemí se basa en este argumento que ella ya conoce, en esta ley que ha sido establecida de parte de Dios para su pueblo, y de allí parte para que esta mujer desanime a sus nueras, a quien no tenía nada que ofrecerles, a que ella ni siquiera podía volver a casarse y podía volver a tener un hijo, ya era demasiado vieja, y que pues realmente no podían ellas continuar su descendencia con ella, o sea, al lado de ella, al lado de esta suegra. Entonces vemos aquí que Deuteronomio 25, del 5 a 10, básicamente explica que un hermano del fallecido tenía que tomar a la viuda. Y el primer hijo varón que tuvieran de esta relación de cuñado y viuda iba a preservar la descendencia de su hermano muerto, iba a tomar la heredad, se convertiría en el redentor de la viuda. Entonces, quise yo explicárselo al principio de todo para que vayamos entendiendo de qué se trata, ¿sí? Por eso se los explico como parte de este contexto. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿sería un marido lo que estas jóvenes realmente necesitaban? Ya sé lo que están pensando algunas jovencitas si están conectadas aquí. Y me imagino que también Ruth y Orfa lo pensaron cuando escucharon hablar a Noemí, como diciendo, a ver, espérame, si yo te amo, yo quiero estar contigo, yo no estoy buscando un marido, yo no estoy buscando descendencia. No sé qué habrá pasado por sus cabezas. Pero, ¿qué pasa con Noemí? Estas jóvenes seguramente tenían una mayor necesidad, conocer al Dios vivo y verdadero. Y creo que fui un poquito dura quizá con Noemí al principio de la charla pasada, pero en esta charla ustedes van a entender las razones de Noemí y van a ver también la transformación de esta mujer que también conocía la ley y los decretos de Dios también establecidos, que es ahí donde le demuestra amor a sus nueras, porque ella pretende hacerlas libres, ella pretende liberarlas, dejarlas ir de este compromiso que ellas habían adquirido con dos hombres israelitas, ¿sí? Entonces, quería librarlas del peligro de que la acompañaran al pueblo, no quería exponerlas quizá al rechazo, a la humillación, al desprecio. Eran jóvenes, podían rehacer sus vidas. Claramente, Noemí conocía también Deuteronomio 7:3 y se los voy a leer. No te unas en matrimonio con su gente. Está hablando de los pueblos paganos. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijos que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos de las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Fíjense la carga tan enorme que la pobre Noemí ya tenía. He aquí un motivo de tristeza, de desconsolación, de agonía emocional. Ella sabía que todas las cosas las había hecho mal. Y quiero aclarar que no me estoy enfocando de nuevo en Noemí. Como les dije, solo quise señalar estos detalles para entender lo que esta suegra va a hacer, pero también para entender la decisión de Ruth al seguirla a Belén. Un pueblo que podía despreciarla, un pueblo extranjero para ella. Y yo te quiero preguntar esta noche, ¿qué pasaría si supieras o si estuvieras consciente de que eres una pieza que puede marcar la vida de alguien más o la vida de otras personas? ¿Te parece que lo pensarías mucho si ya tuvieras claro que eres una pieza importante en algún plan, en este caso de Dios? Partamos de aquí, partamos de esta valiosa declaración, que ahí fue donde me quedé creo que la vez pasada. Ruth capítulo 1, el versículo 16 y 17. Ruth 1, capítulo 10, perdón, 1, versículo 16 y 17 dicen, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti,
porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hay muchas cosas que tú y yo decimos o declaramos en un momento quizá de impulso, por una emoción desbordada, pero esta declaración de Ruth fue un impulso que salió de su corazón. Ahora, ¿les parece que esta porción es una súplica ante el sentimiento de hallarse sola? ¿Será que Ruth sentía que solamente podía estar con su suegra? ¿Será que le tenía miedo a la soledad? ¿Será que probablemente tenía problemas con sus padres y por eso decidió no regresar? ¿O los menospreciaba? ¿Será que sentía inseguridad o era dependiente emocional de su suegra? Porque hay mujeres así. Hay mujeres que asumen el rol de necesitadas todo el tiempo, demandando de su pareja, demandando de su madre, demandando de la suegra, demandando del hijo. Asumen un rol de necesitadas, necesitan ser protegidas, necesitan orientación, necesitan cuidados. Y es válido, sí, pero no. Ruth no buscaba eso. Parece ser que Ruth estaba asumiendo la responsabilidad de su suegra, la responsabilidad de cuidarla, la responsabilidad de ayudarle, la responsabilidad de proveerle. ¿Por qué? Porque ya Noemí era una mujer anciana. Es posible que la misma Noemí, en su ancianez, en su cansancio, la edad que tenía, la necesitaba realmente, pero no quiso ser egoísta, no quiso actuar con egoísmo y es por eso que ella le dice lo difícil que iba a ser cuando llegaran a Belén. ¿Por qué? Porque como les dije, era posible que rechazaran a Ruth. Pero fíjense, aún en el estado emocional y espiritual de Noemí, ella siempre busca orientar a su nuera, pero no es suficiente en muchos aspectos, porque Ruth ya estaba determinada, Ruth ya estaba resuelta. Y a pesar de que Noemí se basa en argumentos válidos, argumentos reales que estaban en la ley, no la disuade. Su amor hacia su anciana suegra implicaba un verdadero compromiso, un amor en acción, mi hermana. El vínculo que habían creado estas mujeres es un hermoso retrato de amor, un hermoso retrato de lealtad, de una belleza, de un amor genuino. Así que estas dos viudas llegan a Belén al comienzo de la cosecha de cebada, en el capítulo 1, el último versículo 22. Pero en el capítulo 2, versículo 2 dice, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fíjense, aquí el capítulo 2 comienza diciendo que tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre rico llamado Boaz. Aquí a Noemí se le va aclarando la mente, ya les decía yo. Cuando Ruth y su suegra llegan a Belén, hay que buscar sustento, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan o leyeron la oración que Noemí hace en el capítulo 1, el versículo 9, Noemí ora por sus nueras y dice, os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido. Hermanas, oremos.
No siempre va a ser como nosotros imaginamos o como pensamos, pero Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Y Noemí había orado por las nueras para que Dios les diera un esposo y pudieran vivir tranquilas. Entonces en el versículo 3 Dios empieza a actuar de manera providencial. Resulta que Dios ya estaba moviendo las piezas del rompecabezas. Ruth sale a espigar con permiso de su suegra y aquí pues ya ella conocía la dinámica, ¿verdad? Era una joven lista y había escuchado atentamente lo que su suegra le daba como instrucción. Cada instrucción, Ruth afinaba sus oídos y aprendía, tanto que había oído del Dios de Israel. Y es por eso que ella empieza a conocerlo. Y empieza a conocerlo tanto que también va conociendo sus estatutos, sus leyes. Y bueno, les decía yo que Dios en sus perfectos planes había provisto de una ley. Y me pareció interesante esto mencionarlo, como les dije, voy a ir un poquito agarrándome de algunas cosas para que podamos ir entendiendo. Dice Levítico 23:22, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando recoges las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalo para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Y dice también Deuteronomio, ahorita se los busco, Deuteronomio capítulo 24, versículos 19. Le voy a leer del versículo 19 al 22 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Cuando sacudas los olivos para que caigan las aceitunas, no pases por las mismas ramas dos veces. Deja las aceitunas que quedan en el árbol para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Cuando coseches las uvas de tu viñedo, no repases las vides. Deja los racimos que quedan para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, es por eso que te doy este mandato. Wow. Ese apartado, esa ley protegía y garantizaba el sostén de parte de Dios para los pobres, para las viudas, para los huérfanos y hasta para los extranjeros. Recuerden, dice el Señor, recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Es por eso que, que como estuvieron en esa posición, muestren generosidad con el más vulnerable. Qué precioso. De verdad que yo lo estaba leyendo y dije, wow, es por eso que Ruth va al campo, va a espigar a ese campo. Ciertamente Ruth había escuchado hablar de Dios muchas veces a su suegra. Ella conocía probablemente las costumbres, las leyes, los estatutos, como bien les acabo de decir. No creo que aplicara esa frase que dice, a donde quiera que fueres, haz lo que vieres. Yo creo que ella se basaba en esto, en estos argumentos. La ley la protegía. Imagínense a una persona que llega a tu casa y hace lo que quiere. Hace poquito platicaba con una de ustedes y le decía que hay que educar a nuestras visitas. No sé si solo me ha pasado a mí, pero yo creo que todas aquí me van a decir, sí, sí es cierto. Porque al menos en mi casa o con mis amistades no cristianas, yo como cristiana, en mi casa tengo mis reglas. En mi casa no se fuma, en mi casa no se trae alcohol.
y hemos tenido convivencias con familiares, sobre todo nuestra familia, y pues con amigos no cristianos. Y también yo soy o era de las mamás, porque ya mis hijos ya son adultos, pero siempre fui de las mamás de cargar siempre con la bola de chamaquillos en la casa, que para comer, que para ver esto, que para hacer tareas, y siempre cargué con muchos niños en mi casa. Y aún a los compañeritos y a los amigos de mis hijos, siempre desde que llegaban y les abría la puerta, les decían, ok, en esta casa no se dicen malas palabras. No quiero escuchar a nadie diciendo malas palabras. En esta casa, tan, 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 tan. Y les daba mis reglas. Y cuando a algunos se les salía, decía, ay, perdón, señora Marta, discúlpeme. Les soy honesta, todavía no le caigo bien a muchos de los amigos de mis hijos, por como yo era. Y bueno, este es un ejemplo. Ruth llegó a Belén y siguió las reglas. Llegó a recoger espigas de los que cosechaban con la actitud más humilde. ¿Y saben qué? Que es esto hermoso, esto de parte de Dios, el que hizo que fuera en un campo que pertenecía a un familiar de su suegro Elimelech, de su esposo. ¿Era casualidad eso? No, por supuesto que no. Recuerden que esta historia se desarrolla durante la época de los jueces. Y la hambruna por la cual esta familia había salido de Belén, pues les hizo desobedecer a Dios. Y no solo a ellos, a muchos más en este pueblo. Muchos habían endurecido sus corazones. Ahí Liz nos compartió la historia de Levita con su concubina. Muchos vivían en idolatría. Había toda clase de maldad, porque en esa época cada quien hacía lo que bien le parecía. No había rey. Pero Ruth se topa con un hombre excepcional. Les vuelvo a preguntar, ¿casualidad? Pues no, ¿verdad? Casualmente ese día Boaz pasó a saludar a sus trabajadores y a supervisar sus campos. Y este hombre piadoso tenía una buena relación con sus empleados, fíjense, desde ahí lo notamos, porque él llega en el versículo 4 del capítulo 2, él llega a su campo y saluda a los siervos. El Señor sea con ustedes, les dice. Y los siervos le dicen, el Señor lo bendiga. Fíjense la relación que hay entre este hombre con sus siervos, con sus segadores. Su sencillez es bastante notable. Y este hombre, piadoso, sencillo, nota la presencia de la joven Ruth en el campo. ¿Casualidad? ¿Que la notara? Tampoco. En el versículo 5 dice que pregunta, ¿quién es esa joven que veo por allá? ¿Cómo se vería Ruth? Y el mayordomo le dice a vos, es la joven moabita que llegó con Noemí a Belén y que le había pedido permiso, le explica el siervo, le pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. El versículo 7 en la traducción Reina Valera dice, la joven rogó que la dejaran espigar. Y fíjense que el mayordomo agrega información importante. El versículo 7 dice, entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Eso dice la Reina Valera. Y en la nueva traducción viviente dice, desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero. Wow. En el versículo 8 vemos cómo vos va hacia ella a hablarle y le dice que no se aparte a otro campo. Le dice que siga allí trabajando con sus siervas. De hecho, bueno, él se presenta. Él le dice, ¿y quién eres tú? Y, y entonces este hombre piadoso señala lo que esta Ruth había hecho con su suegra, diciendo, sí, yo ya había escuchado de ti, yo te conozco, tú eres la nuera de Noemí. Y me imagino yo ese momento crucial
en el que se están mirando, en el que están interactuando, y este hombre no cabe de asombro por, por la belleza de esta joven, pero hablo de esa belleza interna que esta joven tenía. Y entonces él le dice que, ya, que habló con sus siervos y que ya les pidió que no la traten mal, que al contrario, la dejen espigar y le aconseja, mantente con mis siervas, come con ellas y la trata como a una de sus siervas, como a una israelita. Y se estarán preguntando, bueno, a ver, ¿por qué este hombre piadoso tiene tanto cuidado de ella? Las jovencitas van a decir, bueno, le gustaba, pues es que ya a Ruth le gustaba. Este hombre está preocupado por su seguridad. Este hombre está enfocado en protegerla. Pues vos sabía lo que era ser una extranjera en su pueblo. Podían verla con malos ojos. Era raro quizá, aparte, él sabía cómo el pueblo estaba en ese momento, cuál era la condición de pecado. No había sensibilidad, había egoísmo, había envidia. Pero fíjense que hay algo más importante que habla de la sensibilidad de este hombre. Esa sensibilidad venía de su madre. Resulta que Boz era el hijo de la prostituta Raab, la ramera de Jericó. Y ya por allí creo que la hermana Romy nos habló de Raab. Ella se había casado con un israelita llamado Salmón. Entonces, es entendible que este hombre, Boz, simpatiza inmediatamente con Ruth. Le recuerda a su madre. Su madre era una mujer extranjera en Israel, era una mujer cananea. Y él simpatiza con Ruth por ser o por tener una historia muy parecida a la de su madre, siendo extranjera. Pero yo quiero pensar que más allá de eso, vos simpatiza con ella, por las extraordinarias cualidades que esta joven tiene. Es esforzada, estaba viendo por su suegra, estaba aún trabajando en los campos por una causa, que era ver por el sustento de su suegra. En el versículo 10, Ruth, en señal de humildad y agradecimiento, dice que baja su mirada y se inclina en la tierra. Entonces, aunque vos no conocía personalmente a Ruth en ese momento, ya había escuchado de ella, dice el versículo 11. ¿Por qué? Porque todo el pueblo había escuchado o ya sabía que Noemí había llegado con una mujer extranjera al entrar en Belén, con una moabita. Entonces, obviamente que todo el pueblo estaba enterado. Lo interesante es que lo que sabía de ella, lo que sabía vos de ella, eran puras cosas buenas. Y esto le agrega todavía más virtud a esta joven, una buena reputación. En todo momento vos la trata con amabilidad como de un padre a una hija. De hecho, le llama hija mía. Y en esta connotación de llamarle hija mía, hay una especial atención y cuidado. La bendice. En el versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, se los leo, que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Y esta porción, mi hermana, es la clave de nuestra reflexión esta noche. De aquí es la enseñanza. Ruth dejó el cobijo de sus padres, dejó su tierra, porque había escuchado de este Dios soberano, este Dios poderoso, este Dios misericordioso, alguien mucho mejor que sus propios padres, en el que ella podía refugiarse. Porque entramos en detalle en la situación emocional de Noemí, pero Ruth también era viuda. Ruth también había perdido un esposo. Amada hermana, si aún no has escuchado
de este Señor, de este Dios soberano, bajo cuyas alas hoy puedes venir a refugiarte. Afina tus oídos, afina tus oídos. La casualidad de toparse con un hombre como vos no era como la de un benefactor, sino toparse con un hombre como vos era una causalidad que Dios estaba usando como instrumento para cumplir su propósito en la vida de Ruth. Y bueno, también en la de Noemí. El Salmo 146, si lo leen todo, yo solo les voy a leer el versículo 5, dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y el versículo 9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Este es un salmo de David hablando del Dios que él conocía. Dice David, bienaventurado, feliz, dichoso, digno de ser felicitado por esta confianza depositada en el Dios de Israel, el Dios vivo, el Dios verdadero. Y yo te pregunto esta noche, ¿tú y yo somos bienaventuradas? ¿Somos dignas de ser felicitadas por nuestra confianza en ese Dios todopoderoso? ¿Cómo reaccionamos tú y yo ante las muestras de bondad? Bueno, aquí ya es como es un punto y aparte. ¿Cómo reaccionas ante las muestras de bondad que otros tienen hacia ti? ¿Cómo reaccionamos generalmente? ¿Sentimos que lo merecemos? ¿Tanto así que impide que seamos agradecidas? Hay muchas cosas en nuestra vida que damos por hecho. Aún la bondad de Dios la damos por hecho. La mayoría de ustedes sabe que esta semana, hace ya un poco más de 10 días, tuve un accidente automovilístico. Bueno, a veces me preguntaban, ok, solo fue tus cervicales, solo fue tu cuello. Miren, hermanas, yo tuve una noche llorando y diciendo, Señor, gracias porque me guardaste. Porque yo estaba parada y porque yo tenía hasta el freno de mano completamente distraída, acomodando mi visera, porque me daba el sol, y solo llegó la camioneta por atrás. La persona me decía, se me quedé sin clutch, intenté frenar para no estamparme y de verdad, perdón, no lo logré. Y yo he visto la mano de Dios. Pudo haberse estampado a toda velocidad y quizá a lo mejor no hubiese sido mi cuello, mi columna, hubiese sido otra cosa, ¿verdad? Pero Dios siempre está a cargo. Dios siempre está a cargo. Él es soberano. Confiemos en Él. Ruth sabía y estaba preparada para ser maltratada y humillada cuando ella salió a esos campos a espigar. Ella no esperaba amabilidad. Ella no esperaba, solamente dice, voy a ver si hallo gracia en alguien para que me dejen. Ni siquiera sabía que podía estar a la altura de ser tratada como una sierva israelita por este hombre generoso. Pero su humildad, su gentileza, la forma de pedir, su diligencia en hacer las cosas, hizo que le dieran la oportunidad de recoger en esos campos. Era trabajadora, era esforzada. Hermanas, no nos interesemos tanto en la belleza exterior. Dice Primera de Pedro 3:4. En cambio, vístanse con la belleza interior, lo que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Independientemente de la personalidad de cada una de nosotras,
lo más importante es exponer lo que la gracia de Dios hace en cada una de nosotras. La obediencia y la fe en Dios, hermanas, es nuestro adorno espiritual. Y por supuesto, esto da como resultado ese espíritu tierno y apacible o sereno. Volvamos. La actitud y respuesta de voz desconcierta a Ruth, pero ella estaba en ese proceso de ver las maravillas y el actuar del Dios Altísimo bajo cuyas alas había venido a refugiarse. Dice Romanos 10, muchas de ustedes lo conocen, Romanos capítulo 10, versículos 9 al 12, se los leo. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Qué precioso. El Señor es fiel. Nuestra fe y nuestra confianza en Él siempre, mi hermana, siempre es remunerada. Creyendo con todo nuestro corazón, dice Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de corazón. Me hallarán cuando sea con un corazón sincero. También el Salmo 34 habla de lo cercano que está el Señor de los que le buscan. Qué refrescante para el corazón de Ruth cuando vos le dices, sé lo que has hecho. Ya había escuchado de ti. Este hombre había escuchado del testimonio de esta joven, de su reputación, de su conducta. Era conocida. Y le dice, Dios te recompense. Vos la bendice. Ruth nunca pretendió ganarse el favor de nadie por sus obras, sino por su confianza y fe en el que ella había creído. Le dice vos, Dios te recompense, Dios haga conforme al anhelo de tu corazón. ¿Y quién más nos conoce? Te pregunto esta noche. Dice vos, Dios haga conforme a lo que hiciste. Pues el Señor sabe, Él conoce nuestros pasos, Él nos examina cada día y Él es quien hace conforme a lo que hacemos y conforme al anhelo de nuestro corazón. Ruth expresa que su corazón está siendo reconfortado por sus palabras y por su trato a vos. Le dice, me has consolado, has hablado a mi corazón. Tan simple como cuando alguien o recibes unas palabras, no te lo esperas, y alguien dice, oye, me bendeciste con esa palabra, oye, gracias por ese consejo. Tú no esperas que te lo reconozcan, obviamente, pero a veces reconforta tu corazón, ¿no? Y bueno, la invitan a comer, como les decía yo, y Ruth regresa a su suegra y le cuenta todo lo que sucedió. Y hasta le lleva comida, le lleva grano de lo que sobró ahí comiendo con las siervas, y aparte lleva mucho alimento, lleva mucha cebada, porque ella recogió de más. Los segadores le dejaron para que ella recogiera de más. La situación de Ruth había cambiado. La situación de Ruth había cambiado. Les decía yo que este mayordomo había agregado información importante a vos cuando le dijo que era una muchacha muy trabajadora, que había estado allí en los campos desde la mañana hasta el anochecer, y eso a Ruth le valió toda la atención y hasta llevó
más de lo que ella esperaba. Mi hermana, tenemos que ser mujeres esforzadas, tenemos que ser mujeres muy esforzadas, mujeres trabajadoras. Ruth entra en acción, le demuestra su amor a su suegra en acción. ¿No tienes trabajo? Ora y sigue buscando. ¿Tu hijo o tu esposo no es creyente? Mantente, mi hermana, sé firme, busca la santidad, sé congruente con lo que dices que eres. ¿Para qué? Para que sean ganados sin palabra por tu testimonio. Ruth y vos eran personas íntegras. Es por eso que cuando Noemí planea, hace un plan ahí un poco elaborado, bastante raro, en el capítulo 3, versículo 9, nos vamos hasta allá para avanzar porque veo que me estoy quedando sin tiempo. Su suegra le aconseja, ya descubrió que este familiar, Boaz puede ser su redentor, entonces aconseja a su nuera para que vaya a ver a Boaz de noche y dice, ponte, arréglate y ve y habla con él. En aquellas costumbres de esa época, era muy mal visto que las mujeres se acercaran a los hombres para hablar. No podían hacer negocios con ellos. Pero como les decía yo, Ruth y Boaz eran personas íntegras. Así que este plan de Noemí, de que su nuera fuera a ver a Boaz, a su plantación, pues sonaba un poquito descabellado, sonaba como a desastre, pero Dios estaba obrando desde ahí. Entonces Ruth llega con Boaz y le dice, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y según las costumbres de la época, el gesto de echar el manto, o sea, que era lo que Ruth le estaba pidiendo, era una forma simbólica de tomar posesión. Y si ustedes investigan un poquito, yo leí en Primera Reyes 19:19, cuando fue el llamamiento de Eliseo, Elías echa su manto y Eliseo entiende que está siendo llamado por Dios. Y le dice, déjame ir a besar a mi madre y a mi padre y voy contigo. Y en Ezequiel 16:8 también Dios le dice a Israel, su pueblo, extendí mi manto sobre ti y fuiste mía. Fuiste mía. El Señor toma posesión de su pueblo cuando dice, yo extendí mi manto sobre ti. ¿A cuántas de nosotras el Señor nos ha extendido su manto? Dice Ruth 3:10, bendita seas tú de Jehová, hija mía. En la Nueva Traducción Viviente dice, muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has sido tras algún hombre más joven, rico o pobre. Fíjense, Ruth le cedía el derecho de redimirla y vos lo entendió. ¡Wow! Otra rayita más al tigre de virtud. La bondad por su suegra había crecido delante de vos. Se estaba sujetando a la ley para preservar el nombre de su familia y su suegra. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ruth era libre de casarse con quien ella quisiera, pero ella desde un principio se determinó a seguir a su suegra y a su Dios. Determinó también obedecer y vos la alaba por ello. Dice, ¿cómo me estás dando a mí el derecho cuando tú pudieras elegir a cualquier joven? Entonces aquí nos da a entender que vos era un hombre ya grande, un hombre maduro. Y entonces aquí es cuando vos le dices, no te preocupes por nada, yo haré lo necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. ¿Sería la mujer de Proverbios 31? Ay, yo creo que sí. Entonces, esta situación de Ruth y Boaz era una situación bastante comprometedora. Si algo iba a salir mal, podía salir mal, pero sin embargo, este hombre era un hombre temeroso de Dios y guardó a Ruth, la guardó en todo momento, guardó su pureza, guardó su integridad, la respeta y la protege, que esa noche no pasa nada. Entonces ya les expliqué lo que significa aquí el manto.
cuando Ruth llega a los pies de Boaz, es porque dormían en el granero. Entonces, cuando Noemí le dice que descubra sus pies y se acueste junto a él, es para que Boaz de esa forma despertara. Bueno, pero eso ya vamos a entrar en más explicación. Las jovencitas, sobre todo, me imagino que van a tener muchas dudas, pero bueno, estoy tratando de explicarle cómo está la cosa. Entonces, volvemos. Como sigue diciendo este libro, dice que en los siguientes versículos Boaz se mueve, arregla todo el asunto, se va a las puertas de la ciudad, porque en aquel entonces en las puertas de la ciudad era donde se hacían los negocios. Y dice que de pura casualidad, así casual, va pasando el pariente más cercano y le dice Boaz, hey tú, fulano, ven que quiero hablar contigo. Entonces, él habla con su pariente más cercano, le explica de qué se trata, le dice, mira, Noemí llegó con su nuera, quiere redimir su propiedad para que la trabajen, y entonces le explica que para comprar la propiedad también incluye casarse con Ruth la Moabita. Este pariente cercano, ella le había dicho, sí, venga, yo voy a redimir la tierra. Y quizá él lo estaba viendo como modo de negocio. Estaba yo leyendo que hay otra ley también que Dios deja, para proteger la tierra, porque si ustedes han leído el Antiguo Testamento, Dios reparte la tierra prometida y le da a cada familia de su pueblo. Entonces él deja una ley también donde dice que no pueden vender la tierra, que si alguno está pobre, si alguno tiene necesidad de venderla, es como si la rentaran. Entonces hay un proceso, hay un tiempo, esa tierra se la venden a alguien más, pero hay un tiempo que le llaman jubileo, y en aquel entonces más o menos eran como 50 años. Entonces, 50 años, esa persona a quien le habían vendido la tierra la podía cosechar, le podía trabajar, pero tenía que devolverla. Y si en ese lapso de tiempo la querían recuperar, pues tenían que encontrar a alguien que redimiera, alguien que la comprara, ¿sí? Entonces de esto se trata. Entonces ya cuando vos le dice que también tiene que casarse con Ruth la Moabita, entonces dice esta persona, este fulano, como le llama la Reina Valera, no, no puedo, porque dice, puedo poner en riesgo mi propia herencia. Y entonces le dice, hazlo tú. Y entonces le cede los derechos. Vos lo acepta porque él ya está determinado, solamente quería hacer las cosas bien, legalmente. Entonces, él se cerciora de que todos los testigos que están ahí, llama a los ancianos que están ahí y dice que para que todos supieran que él es el nuevo pariente redentor. Vos estaba dispuesto a ser ese pariente redentor y nadie se lo impuso. Según la ley del levirato, que es como se llama esta ley, ni siquiera el hijo que le diera a Ruth, si es que Ruth tuviera un hijo, iba a ser de él, realmente iba a ser de Noemí, para preservar la descendencia de su familia, de Elimelech y de su hijo, el esposo de Ruth, de Malón. Y él estaba consciente porque él conocía esa ley. Entonces vos se sacrifica, renuncia a sus derechos para servir, cumpliendo así su promesa a Ruth. Es un acto de amor sacrificial. Es por eso que vos es un tipo de Cristo, porque es un verdadero redentor, que no ve por sus propios derechos, sino que se entrega por hacer, por tener a una esposa. Pero vos renuncia a sus derechos para tener una esposa. Y Jesús muere en una cruz por su iglesia. Entonces, vos está casando para dejar un heredero a Noemí y a su familia, para que ellos tengan descendencia. Y bueno, resulta que el Señor permitió, y ya en el capítulo 4, en el versículo 13, el Señor le permitió que Ruth quedara embarazada. ¿Y por qué dice aquí el término permitió? Porque Ruth había estado casada 10 años y no tenía hijos. Por eso hace aquí el autor una especial señal. El Señor permitió que quedara embarazada. O sea, fue por providencia divina.
Y de hecho hasta los ancianos bendicen a Boz y mencionan a Raquel, mencionan a Lea, porque Raquel y Lea también fueron estériles y sin embargo son las madres de los 12 patriarcas. Ellas también eran estériles. Entonces aquí hay una connotación también a eso, porque, porque también menciona hasta Fares. Y ustedes no sé si saben quién era Fares, pero Fares fue el hijo de Tamar que tuvo con Judá. Y Tamar también era un tipo de mujer como Ruth, que Judá se negó a darle un redentor. Pero bueno, también vimos por allí en un estudio la vida de esta mujer. Entonces, para concluir, las mismas mujeres que vieron entrar a Noemí, el mismo pueblo que vio entrar a Noemí con su nuera, dice que estas mujeres le dieron el nombre al hijo de Noemí. Noemí estaba bastante emocionada, que ya no hablaba, entonces las mujeres fueron las que le dieron el nombre y se llamaba Obed. El hijo de Ruth se llamó Obed. Y Obed tiene un significado que significa el que sirve. Entonces connota que él se iba a ocupar de su abuela asumiendo su papel de siervo. Y si ustedes saben, este Obed fue el abuelo del más grande rey de Israel, David. David fue hijo de Isaí, Isaí fue hijo de Obed. Podríamos ver en este momento todo lo que Dios hará en nuestra historia, ¿se dan cuenta? Nos tocará llevar a cabo todos los planes que Dios tiene preparado para ti y para mí. A lo mejor no, a lo mejor no nos va a tocar verlos, pero lo que sí sabemos es que el Señor desde este momento ya está moviendo las piezas, el Señor ya está obrando, Él guía nuestros pasos, porque nosotros no andamos por emoción, nosotros andamos por fe, nosotros no andamos por lo que vemos, nosotros no andamos por lo que se da, por lo que estamos palpando, nosotros vivimos por fe y no por vista. ¿Te alegra saberlo? Entonces, hermana, la amargura conduce a una ceguera espiritual que no nos permite ver el obrar del Señor. Y vuelvo a Noemí porque Noemí pasó ese caso, en este caso particular de Noemí. Pero el Señor ya estaba obrando. Así que si nos enfocamos en nosotras, en el problema o en la circunstancia que estás viviendo, pues va a ser imposible que tú veas el obrar de Dios. Nuestra conducta puede estropear la vida también de otros. Pero miren, Ruth ya estaba destinada para un propósito y esta joven fue determinada y fue audaz. Tomó la decisión de venir a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Entonces vemos, hermana, que la más grande necesidad de Ruth no era encontrar un esposo al principio de su historia. Su mayor necesidad era ser vista con ojos de misericordia por el Altísimo, el Dios bajo cuyas alas ella vino a refugiarse. Le extendió su manto, le dio de su gracia y como consecuencia la bendijo con un buen esposo, así que obtuvo propósito, siendo parte de la genealogía de Jesús. Eso está al final en los últimos versículos. Entonces, esta historia nos enseña de la bondad inmerecida de Dios en nuestra vida y una respuesta de gratitud. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta, hermana, esta noche hacia esa obra preciosa que el Señor está haciendo en tu vida y está haciendo en la mía? Tú y yo hemos sido ya provistas de la bendición de Dios. Ruth tuvo un redentor temporal, pero nosotros, tú y yo, tenemos un redentor que nos da vida eterna, un redentor por siempre. Así que, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ya nos ha provisto de ese redentor, hermana. Ven y refúgiate bajo las alas de este Dios altísimo y vamos a encontrar la ayuda oportuna que necesitamos. Buenas noches. Me encanta esta historia porque Ruth es el ejemplo perfecto del andar por fe, del poner la confianza entera en Dios y de entender que el propósito de nuestras vidas no tiene nada que ver con nosotros, sino que siempre Dios va simplemente a usar nuestra vida para bendecir
todo lo que esté a nuestro alrededor, ¿no? O sea, bien, Ruth se despojó de cualquier deseo, de cualquier expectativa para ella, de cualquier cosa egoísta. No estaba buscando, nunca buscó nada para ella, no estaba pensando en su futuro, nada. Algo solo tenía en mente y era, quiero ir allá, quiero conocer a ese Dios, quiero que sea mi Dios y quiero ayudar a mi suegra y quiero cuidar de ella, ¿no? Esos eran todos los objetivos en la vida de Ruth, conocer a Dios y ayudar a su suegra. Y la Sí, verdad es que nos damos cuenta que uno de los grandes secretos para hallar la felicidad es despojarnos de todo egoísmo, ¿no? Cuando quitamos la mirada de nosotros y la ponemos solo en Dios y en servir a los demás, en cumplir el mandamiento de Jesús de amar a otros, ¿no? Como nos amamos a nosotros mismos. Y ahí encontramos todo, ahí encontramos la plenitud de nuestra vida. No tenemos que vivir persiguiendo cosas que, bueno, a lo mejor tenía ella la posibilidad, era joven, ¿no? Ya era viuda, era legal que encontrara otro marido, pero no estaba en sus planes, no estaba en su mente, no tenía esos objetivos. Y por eso se deslizó fácilmente dentro de los propósitos de Dios y terminó vindicada, rodeada de favor, protegida, con mucho más de lo que ella ni anhelaba un hijo, o bueno, nunca lo encontramos en la escritura que lo diga, ¿verdad? Pero Dios se lo dio, ni dice que quisiera casarse otra vez, pero Dios le dio otro marido, o sea, ella no estaba persiguiendo nada de esas cosas y Dios le dio todas esas cosas, así es. Qué ¿no? hermoso. Así es que qué hermoso es que simplemente podamos ya llegar a este punto, entender que nada se trata de nosotros, que todo se trata del Señor, que debemos poner nuestra mirada en Él, refugiarnos en Él, gozarnos en Él, conocerlo a Él, porque ese era el objetivo de Ruth, y que sea nuestro objetivo también. Y entonces, hermanas, viviremos vidas plenas como hasta el día de hoy tal vez no imaginamos que podemos llegar a tener cosas que exceden nuestra imaginación, Dios puede hacer que pasen en nuestra vida, cuando Él es el centro, cuando Él y sus planes son el centro de nuestra vida, ¿no? Así que gracias, Martis, gracias a Dios por proveernos a través de la historia de Ruth claridad sobre cómo debemos vivir nuestra vida, el punto de ser mujeres esforzadas, trabajadoras, valientes, es tan importante porque a veces nos conformamos, ¿no? A dar lo menos, a hacer un uso mediocre del tiempo, cuando realmente somos mujeres muy capaces, tenemos fuerza, el Señor está con nosotros, podemos hacer mucho más, podemos ir mucho más allá, tenemos tanto que ofrecer, porque no somos nosotros, ¿no? Es Dios en nosotros. Amén. Así que también ese es un punto muy importante a destacar. Y el tema de la fe que atrae el favor de Dios. Es el clarísimo ejemplo de la fe que atrae el favor de Dios sobre su vida, ¿no? No fue su belleza, no fue su procedencia, era una mujer con muchas cosas en contra, pero estaba determinada a poner toda su confianza en un Dios del que conocía muy poco. Y ese Dios que conocía muy poco la favoreció enormemente. Y es lo mismo que Dios puede hacer con nosotras. Si eso hizo con Ruth, que lo conocía poco, pues imagínense con nosotros que tenemos su palabra, a través de la cual podemos conocer mucho de nuestro Dios, ¿no? Así Amén. que, bueno, es todo por hoy. Gracias, Martita. Estamos ansiosas de saber qué va a pasar con Orfa. ¿Qué onda con Orfa? Porque es el otro lado, ¿no? Es el Eh, otro lado, pero bueno, es- no se queden sin conectarse en 15 días para que continuemos la historia con así es, Orfa. ¿Sí? Así que vamos a orar. así Señor, es. te damos gracias porque vemos cómo semana a semana vas conectando todas las historias, Dios, para hablar a nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando y dirigiéndonos hacia el tipo de mujer que quieres que seamos en ti. Mujeres que
Podemos ser fuertes porque nuestra fortaleza proviene del Dios Todopoderoso. Mujeres que pueden esforzarse sabiendo que simplemente podemos salir con la cara en alto, viviendo con dignidad, confiando en el Dios que nos ha salvado, que nos ha rescatado, el Dios que nos creó mujeres, que no se equivocó, el Dios que no nos puso en una condición desventajosa. Al contrario, es el Dios que nos ha adoptado para proveernos, para darnos su favor, para darnos su gracia, para que podamos conocer a ese Dios maravilloso, todopoderoso, que se manifiesta en la debilidad. Así que te damos gracias, Señor, porque nos consideramos un grupo bendecido, porque somos un grupo que se sabe llamado por ti, escogido por ti, elegido por ti para hacer grandes cosas en tu nombre y para tu nombre, Señor, para extender tu reino. Danos la sabiduría, Señor, para ser mujeres que no se entristecen por las cosas que no salen bien, no se entristecen por las cosas que parecen salir mal, sino ayúdanos a ser mujeres que se gozan en todo tiempo, que se saben alegrar, Señor, en el Dios de su salvación, porque podemos poner nuestra mirada siempre en ti, el Dios que va delante de nosotras, el Dios que abre camino en medio del desierto, el Dios que saca agua de la peña, el Dios que tiene recursos ilimitados, el Dios que cuando hay hambruna en la tierra hace llover pan del cielo. Tú eres ese Dios, Señor, y nosotros somos tu pueblo. En este pueblo no hay lugar para la tristeza, en este pueblo no hay lugar para la derrota, porque este es un pueblo que se empeña en conocerte, Señor. Y el pueblo que conoce a Jehová se esforzará y actuará, como dice tu palabra en el libro de Daniel capítulo 12. Así que a partir de ahora, Señor, cambia nuestra visión. No queremos ser mujeres pusilánimes, no queremos ser mujeres que se rinden, que se derrotan, que lloran por los rincones. Queremos ser mujeres que dependen totalmente de ti y se alegran por ello, Señor, porque no nos hemos acercado a una roca cualquiera, nos hemos acercado al Dios que gobierna todo con su poder, al Dios que ha vencido la muerte, al Dios que ha vencido a todo principado, a toda potestad, a toda hueste de maldad, el Dios que eliminó la lista de decretos que había en contra nuestra y el Dios que ahora nos llama suyas, su pueblo, sus hijas, somos de su propiedad. El Dios que hizo todas esas cosas, ¿acaso no tendrá cuidado de nosotras? Vemos que sí, estamos seguras que sí, nos afirmamos una y otra vez en que será así, Señor, y refrendamos nuestro amor a ti, nuestra confianza, Señor. Ningún padre, ninguna madre, ningún esposo puede respondernos como tú. Por eso nos gozamos en ti, nos alegramos en ti, levantamos tu nombre, te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis Gracias, hermanas. buenas Nos vemos noches. mañana, si Dios quiere. Bendiciones. Bye bye. Bye.